Plan de intervención en la comunidad José Carlos Mariátegui. A través del análisis de salud de la comunidad e identificación de los principales problemas de salud, se determinó objetivos óptimos a favor de la salud, como disminuir la prevalencia de la enfermedad diarreica aguda en niños, para lo cual se propone actividades factibles, pertinentes, en base a la evidencia y recursos disponibles, las cuales priorizan en la educación a la población. Estas actividades están basadas en las 5 claves de la inocuidad de los alimentos recomendadas por la OMS. Clave 1. Mantenga la limpieza. Lo que debemos saber y recordar. 1. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos, como tablas de picar, cuchillos, sartenes. Es importante dejar que estos se sequen al aire o secarlos con un paño limpio. 2. Proteger los alimentos y la cocina libres de insectos o plagas. ¿Cómo hacemos esto? Mantener los alimentos bien cubiertos. Otro, mantener los botes de basura bien cerrados y no dejar que las mascotas ingresen al área de cocina. Y 3, lavarse las manos en los momentos clave. ¿Cuáles son estos momentos? Hay que lavarse las manos antes y después de comer los alimentos, después de sonarte la nariz, después de usar el baño, después de cambiar los pañales si tienes niños pequeños en casa, después de haber sacado la basura o haberla tocado y después de jugar o haber tocado a tu mascota. Pero, ¿cómo lavarse las manos correctamente? Estos son los pasos para un correcto lavado de manos, pero mejor veamos un video de cómo hacerlo. Pero eso sí, recuerda que mínimo debes enjabonarte 20 segundos. No lo olvides. Primer paso, tenemos que mojarnos las manos con abundante agua. Tenemos que colocarnos abundante jabón para cubrir ambas manos. Luego vamos a frotar la palma de la mano izquierda con la palma de la mano derecha, así. Luego vamos a frotar la palma de la mano derecha con el torso de la mano izquierda. Hacemos lo mismo con la otra mano. Luego juntamos ambas palmas y hacemos estos movimientos. Luego juntamos ambas manos de esta manera y hacemos movimientos circulares con los dedos. Luego, ¿qué dedo nos falta cubrir? El pulgar. Agarramos el pulgar de esta manera, lo cubrimos con la otra mano y hacemos movimientos circulares. ¿Cómo hacemos con la otra mano? Por último, la punta de los dedos en la palma de la otra mano. Y lo mismo con la otra mano. Vamos a enjuagarnos bien las manos. Hasta que no quede restos de jabón. Y luego cerramos bien el caño y nos secamos la mano con una toalla, de preferencia individual o si no con un pedazo de papel. Clave 2. Separación de los alimentos crudos de los alimentos cocinados. ¿Por qué es importante este punto? Es importante ya que los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, el pescado y sus jugos, pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Es importante tener en cuenta la contaminación cruzada. Esta consiste en la transferencia de microorganismos desde los alimentos crudos hacia los alimentos cocidos. Debemos examinar los hábitos locales de manipulación y preparación de alimentos para determinar qué factores pueden provocar la contaminación. Además, es importante recalcar que la separación de los alimentos debe ser en todas las fases de la preparación y no solamente en la fase de cocción. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Primero tenemos que separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado de los demás alimentos. Se deben utilizar equipos y utensilios distintos, como cuchillos y tablas de cortar, para manipular los alimentos crudos. Además, debemos conservar los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. Es importante además que al momento de hacer la compra de alimentos se mantengan separados la carne roja, la carne de ave y el pescado crudo de los demás alimentos. En el refrigerador se tiene que guardar la carne roja, la carne de ave y el pescado debajo de los alimentos cocinados para evitar la contaminación cruzada. Además, debemos utilizar recipientes con tapa para evitar la contaminación cruzada. Y por último, tenemos que lavar los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Se debe utilizar un plato limpio para los alimentos cocinados. 3. Cocine completamente.
Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse que aquellos alcanzaron los 70 grados. En caso de carnes rojas y pollos, cuide que los jugos sean claros y no rosados. Recaliente completamente la comida cocinada. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, una cocción adecuada puede matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado que cocinar alimentos a 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar su inocuidad para su consumo. Además, a esta temperatura se mata incluso altas concentraciones de microorganismos en 30 segundos. Cuarta práctica clave: cuidando lo que comemos, controlando la temperatura de los alimentos. Tenemos que mantener la temperatura a menos de 5 grados o más de 60 grados centígrados, porque entre estos grados los microorganismos se van a replicar rápidamente. Y acá tenemos un ejemplo de una fruta que hemos dejado a temperatura ambiente que rápidamente le brotó moho. Ya no la podemos consumir así. Y acá tenemos un plato que si permanece más de 2 horas a temperatura ambiente podría tener riesgo de causarnos enfermedades porque ya están creciendo los microorganismos. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones? La primera, refrigerar alimentos cocinados y perecibles pronto a menos de 5 grados centígrados. Otra es mantener la comida caliente a más de 60 grados centígrados. Y otra es no guardar la comida por mucho tiempo, así sea en refrigeración. Los peligros de descongelar a temperatura ambiente. Hay que recordar que las bacterias crecen a las temperaturas de 5 a 60 grados, por lo tanto se recomienda que los alimentos estén en la refrigeradora congelados, como lo vemos aquí. Pero cuando ya los vamos a utilizar, es recomendable descongelarlos colocando estos alimentos en una zona menos fría de la refrigeradora. Luego, si ya los vamos a consumir, podemos utilizar agua fría a chorro en el alimento, en este caso la carne, empaquetada en una bolsa. Y luego estará lista para su consumo. La quinta y última práctica clave es el uso de agua y alimentos seguros. Las materias primas, como el agua, el hielo y los alimentos, pueden estar llenos de virus y bacterias. Si seleccionamos con cuidado las materias primas y tomamos en cuenta ciertas medidas, el riesgo que representan estos se puede reducir. Por lo tanto, es importante usar agua segura y alimentos seguros. ¿Qué es el agua segura? El agua segura es aquella agua que ha sido tratada para consumo humano y con la que es seguro lavar alimentos, preparar comidas, elaborar bebidas, hacer hielo y lavar los implementos de cocina, minimizando el riesgo de enfermarse. ¿Cómo podemos obtener agua segura? Hay dos formas importantes de obtener agua segura: utilizando cloro o calentándola hasta que hierva. ¿Cuánto cloro tenemos que utilizar? Se puede usar de 3 a 5 gotas de cloro en 1 litro de agua. Si almacenamos agua en tambores o barriles, hay que recordar que estos tienen una capacidad aproximada de 200 litros. Por lo tanto, de 30 a 50 mililitros serán suficientes. No olvide que si almacena el agua en estos depósitos, deberá cubrirlos para evitar que los insectos, como el mosquito del dengue, pongan sus huevos en él. Asimismo, debemos escoger alimentos frescos y lavarlos antes de consumirlos, especialmente si van a ser consumidos crudos, como las frutas y las verduras. Finalmente, debemos recordar que no se debe consumir alimentos después de su fecha de vencimiento. Somos estudiantes de medicina de 6º año de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.